Buenos días, iglesia. Es una bendición conectarnos una vez más y juntos tener nuestra escuela dominical. Continuamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos viendo una serie de 7 lecciones bajo el tema Jesucristo en el Apocalipsis. Hoy estaremos estudiando nuestra tercera lección y el tema de la lección de hoy es los mensajes de Cristo a las iglesias. Para ello vamos a estar leyendo Apocalipsis, el capítulo 3. Son 22 versículos. Antes de iniciar nuestra clase, pongamos este tiempo en la presencia de Dios para que su Espíritu Santo nos guíe y nos ministre. Padre Santo, nos acercamos a tu trono de gracia, a tu trono de oportuno socorro. Venimos ante ti a pedir ayuda para que nos auxilies a tener esta clase, esta enseñanza, y también para recibir en el Espíritu lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a iniciar nuestra lección. Lo invito a que por favor tenga su Biblia abierta y si gusta tener su tableta para tomar notas. Decíamos que el mensaje de Cristo a las iglesias es el tema de nuestra lección de hoy. Es la parte número 2. La parte 1 ya estudiamos las primeras 4 iglesias a las que escribe Jesucristo a través de Juan. Las primeras 7 iglesias fueron la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira. 4 iglesias en las que podemos aprender de ellas. Las siguientes 3 iglesias también tienen mucho que enseñarnos y nosotros tenemos mucho que aprender de ellas. Así es de que la recomendación que Jesús hace en cada una de estas 7 cartas, al final de ellas, el saludo final es el mismo. 7 veces se dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, iglesia, pongan atención. Iglesia, escuchen, esto es importante. 7 veces se menciona esta despedida en las 7 cartas, dando a saber la importancia que en ellas, lo que en ellas se escribe. Nuestro versículo central de la lección se encuentra allí en el primer versículo del capítulo 3. El versículo dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Ese es el versículo central. Y el enfoque de la lección, el espíritu de esta enseñanza es: Jesucristo exhorta y alienta a sus iglesias. Este es el mensaje principal en estas cartas. Jesucristo corrigiendo, pero también animando a sus iglesias.
Gracias a Dios porque Dios nos alerta, nos guía y también nos anima. Él no nos deja solos. Como pudimos ver en nuestra verdad central, en nuestro texto central, podemos ver un asunto de mucha preocupación ahí. El asunto es que la percepción de la iglesia en la tierra es diferente a la percepción de Jesucristo en el cielo. El que conoce todo dice, tienes nombre de que vives y en realidad estás muerto. Entonces hay dos opiniones, la de la tierra y la de Jesucristo. Es obvio que el que conoce todo, la verdad es Jesucristo. Hay algo que corregir. Entonces, para la lección de hoy, es importante entonces examinar cuál era la percepción de estas tres iglesias y cómo las veía Jesucristo, qué le recomienda y cómo las corrige. Les menciona el error. Para esta lección entonces, hermanos, vamos a considerar la importancia de tener en cuenta lo que es internamente al examinar la salud espiritual propia y no ser engañados, tener la percepción correcta. Es importante entonces tener en cuenta lo que es y lo que no es. Y esto se logra a través de un autoexamen. Muchas veces hemos sido engañados. A veces nosotros mismos nos engañamos. Ya hemos sido engañados algunas veces por apariencias. Yo creo que a usted le ha sucedido. A mí me ha sucedido. Por ejemplo, uno juzga un libro por su cobertura. A veces un libro le parecía a uno ser aburrido. Sin embargo, resulta ser interesante. O una casa bonita por fuera, pero en su interior es una casa deteriorada y también lleva uno una sorpresa al darse cuenta que lo externo y lo interno no compaginan. Esto sucede aquí en las cartas a las que vamos a estudiar hoy, la carta de Sardis, la carta de Filadelfia y la carta de la Odisea. Desentonan con la condición de estas iglesias. Las cartas desentonan con la condición de estas iglesias, por lo menos la que ellos creen tener. Y el Espíritu Santo les revela la situación a cada una de ellas. Y el Espíritu Santo la revela antes de tiempo, porque Él ama a su iglesia. Él no revela esto después de tiempo, porque ya no le serviría de mucho a la iglesia saber su condición después de. Pero el amor de Dios es tan grande que Él advierte con amplitud de tiempo para hacer las respectivas correcciones. Así es de que vamos a estudiar entonces lo que el Espíritu Santo revela a cada una de ellas. En estos versículos que vamos a leer, 22 versículos, estudiaremos estas tres iglesias, las que ya mencionamos, la iglesia de Sardis,
Filadelfia y Laodicea. Aquí en Apocalipsis 3 se contienen estos 3 mensajes a las iglesias de Asia Menor. Se trata de una amplia vista del estado de salud espiritual de estas iglesias. El mensaje a una iglesia contiene elogio sin represión. Esta es la iglesia de Filadelfia. La otra iglesia recibe represión sin elogio. Esta es la iglesia de Laodicea. Y la otra iglesia recibe ambos. Recibe elogio y recibe represión. Esta es la primera iglesia que vamos a estudiar, la iglesia de Sardis. Entonces tendremos una oportunidad acá para observar cómo Jesús responde a estos 3 tipos, a estos 3 estados de la iglesia. La primera iglesia entonces que vamos a estudiar es la iglesia en Sardis. La ciudad se llama Sardis y allí había una iglesia, aquí estaba localizada. Para ello vamos a leer Apocalipsis 3 del versículo 1 al 6. La palabra de Dios dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré pronto sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En estos 6 versículos podemos ver Jesucristo dejándole saber la condición verdadera de esta iglesia. Les da a conocer lo que en realidad son, lo que Él conoce de esta iglesia. Y también deja saber que conoce que hay algunos pocos que no han manchado sus vestiduras. Y termina con una promesa, con una recompensa, que si se venciere, entonces será agregado a estos pocos. Serán vestidos de esta vestidura blanca. Y la recompensa continúa y dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Al que venciere, a la iglesia de Sardis. Vamos a conocer un poco de Sardis. La lección de Sardis nos da, en las 3 iglesias que vamos a estudiar, se nos da a conocer algo de estas ciudades y cómo Jesucristo en su sabiduría usa estas posiciones geográficas para que los receptores de estas cartas puedan entender el mensaje de una forma más fácil.
Se dice en la historia que la ciudad de Sardis se conocía como un puesto militar estratégico. La ciudad fue construida en la escarpada cima de una montaña. Se dice que más tarde se construyeron muros allí en esa ciudad que sirvieron de refugio en tiempos de asedio, en tiempos peligrosos. Era impenetrable. El único acceso que tenían los invasores era escalar las paredes del acantilado, de esa acantilada ciudad. Esto prevenía que el enemigo o que los invasores pudieran entrar y hacer daño con facilidad. ¿Por qué el estudio nos da a conocer que aquí en Sardis, en esta ciudad, había una fortaleza y donde el enemigo era imposible, casi imposible que hiciera daño? Resulta que en la misma historia se menciona que en una de las vigilias de esas noches, los vigilantes, los guardias, los atalayas, esta específica guardia se había dormido y en su sueño él descuida su yelmo, su casco y lo bota, siendo que la posición geográfica es una cima. El casco tiende a rodar y caer unos metros de distancia hacia abajo. Cuando el guardia va por su casco, se dice que el enemigo, los invasores que estaban atentos a ver cuándo ocurría un descuido, notan esto. Y cuando el guardia sale de su posición, abre una pequeña brecha, dando un espacio para que los invasores entren y aprovechar y hacer daño. Y en esta oportunidad, cuando el guardia regresa a su posición, ya el enemigo ha entrado, ya le ha avanzado, ya le ha ganado. Entonces podemos ver los descuidos a no estar vigilantes, el descuido quizás a estar dormido, el descuido a estar cansado, provoca esta debilidad y eventualmente abre una brecha para que el enemigo avance. Y esto fue lo que permitió a que los invasores penetraran en esta ciudad. Por un descuido, por no estar vigilante, el guardia se había dormido y había cometido un error. Esto es algo que la lección nos presenta para relacionarnos con lo que pasa con esta iglesia. Entonces vemos aquí cómo Jesucristo se relaciona, cómo interviene con esta iglesia de Sardis. Y vemos lo que Él le dice. En los primeros versículos, Él les dice que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Les deja saber que el Espíritu Santo reside en las iglesias y que es el Espíritu Santo el que produce el avivamiento espiritual. Él no se ha ido, Él está allí, Él está esperando que la iglesia de Sardis despierte y esté vigilante. En el versículo 2 le dice inmediatamente, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Si no estás vigilante, hay otras cosas que se te pueden ir de las manos. Primero fue el casco, pero después, ¿qué puede pasar? La capa
la espada, tu escudo. ¿Qué vas a soltar? ¿Qué vas a descuidar? Y eventualmente dice cosas que están para morir. Pudieran morir si no se cuidan, si no se despierta, si no se es vigilante. Este es el consejo que se le da a la iglesia de Sardis. Sé vigilante, afirma las cosas, y el Espíritu Santo que reside en la iglesia, en medio de la iglesia, Él produce el avivamiento espiritual. Y el que tiene las 7 estrellas es el que dice esto. Las 7 estrellas son los ministros de las iglesias. El Señor Jesucristo les da un consuelo aquí, palabra de ánimo a los pastores. Los pastores no están solos. El pastor de pastores está con ellos. Los tiene en sus manos. Así es que ángeles, pastores, animaos en el Señor. Él está con ustedes. Allí mismo en el versículo 1 les deja saber que Él conoce su decadencia. Yo conozco tus obras, dice Jesucristo en su intervención a esta iglesia. Yo conozco tu decadencia espiritual. Así es de que despiértate, vigila. Él también les ordena a que tomen en control de esta situación. De lo contrario, el no hacerlo, el día del juicio vendría sobre ellos sin que ellos se dieran cuenta. Si no se despierta, si no se es vigilante, el día del juicio vendrá sobre ellos sin que se dieran cuenta, así como le pasó a este soldado, a este guardia, sin que se diera cuenta. Vino sobre él y les tomó por sorpresa, por el descuido. Jesucristo toma esta figura y les dice que no les pase esto a ustedes espiritualmente. El descuido aquí, el que estamos hablando, el sueño del que estamos hablando, la vigilancia de la que estamos hablando, es desde el punto de vista espiritual. Y Jesucristo toma esta situación de esta ciudad y les dice a ellos que no les pase a ustedes también así espiritualmente. Porque las cosas de esta tierra son pasajeras, pero las cosas espirituales trascienden para siempre, son eternas. Tienen mucho más valor cuidar lo interno, lo espiritual. Jesús continúa interviniendo con esta iglesia de Sardis. Allí en el versículo 4, Él le dice que tiene unos pocos fieles cristianos que viven en santidad. Los elogia por esto. Pero también Él quiere que a estos pocos se agreguen más. Esta es la advertencia. Esta es la recomendación que se le da a esta iglesia de Sardis. Tienen la oportunidad de agregarse más. Está en ustedes la oportunidad de dar el paso de cambio. En el versículo 5 y 6, Él les da estas promesas para esta iglesia si hacen el cambio, si se despiertan. Él les dice que le pidan al Espíritu Santo a que los ayude a revivir, a reanimarse. Y le da estas promesas.
Ahí en el versículo 6 dice, serán vestidos de vestiduras blancas. El Señor quiere agregar a esos pocos más fieles. El Señor está agregando, no está restando, no está eliminando, sino el espíritu de Él, el amor de Él es agregar a esos pocos, darles también una vestidura blanca. Y les dice, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de Dios y delante de sus ángeles. Ante semejante recompensa, yo creo que es difícil no aceptar, desperdiciar esta gran oportunidad de nuestra salvación. Iglesia de Sardis, entonces, el Señor le dice que se despierte y que sea vigilante. Podemos ver algunos versículos de algunas actitudes en estar muerto. ¿Cómo se muere espiritualmente? Y uno cree que está vivo, pero en realidad solo es el nombre que tiene de estar vivo, pero estás muerto, decía el versículo central. Miren, allí en 1 de Timoteo 5:6 hay una escritura que dice, pero la que se entrega a los placeres está muerta. Esta es una figura de una dama que se entregaba a los placeres en vez de ocuparse de cosas importantes, de ayuda a los huérfanos, de ayuda a los jóvenes. Esta mujer se entregaba a los placeres y esto la hacía estar muerta. Es una figura en la que la iglesia puede aprender de esta mujer, que no se preocupaba por las cosas espirituales, por sus acciones piadosas, sino se entregaba a los placeres, dice esta escritura en 1 Timoteo 5:6, y esto la hacía estar muerta. Entonces, estar muerto es estar buscando, entregado a los placeres, complacer al alma en una complacencia material antes de complacer a Dios espiritualmente y agradarle a Él. En Lucas 21:34 también hay otra escritura que dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías, no se carguen de placer y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, otra vez, por estar ocupados en las glotonerías, en los afanes de esta vida, venga de repente el adversario y nosotros no nos demos cuenta. ¿Por qué? Por estar muertos espiritualmente, durmiendo espiritualmente. Vivos quizás sí, vivos, pero para comer en la glotonería, para embriagarse, no solo de vino, sino embriagarse de tantas cosas más que el hombre se embriaga con deudas, con lujos, con los afanes de esta vida. Vivos para eso sí, pero eso es estar muertos en vida, ¿verdad? En otras palabras. En Marcos 4:19 también tenemos otra escritura de cómo es que el alma muere.
el descuido que permite que el alma muera. Dice allí en Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo, otra vez, los placeres de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, o sea que hay más, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces vemos una vez más que los placeres, los afanes de este siglo ahogan la palabra que se recibe. La palabra que se recibe el domingo, que se recibe el miércoles, que se recibe en la escuela dominical. Si no se tiene cuidado, si no se le da prioridad, si no se guarda, si no se vive, se hace infructuosa. Esta es la palabra que cae en mala tierra, que cae entre los espinos. Allí son ahogadas. La palabra se ahoga y no es fructífera, no produce fruto, porque se está más ocupado en los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia, el deseo de otras cosas. De esta forma se puede morir, se puede estar muerto. Esto es un paréntesis para dar luz a esta iglesia que estaba muerta, quizás por las riquezas que habían en esa ciudad. Era una ciudad que tenía mucho oro. Y esto los impresionaba y ellos perdían el rumbo, la verdad, lo que de verdad tiene valor espiritualmente. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Lo que vamos a hacer es pedir ayuda al Espíritu Santo, que Él examine nuestro corazón, que nos despierte. Pero también nosotros tenemos que hacer esto. Nosotros también autoexaminarnos y tomar la decisión de permanecer vigilantes y reforzar otras cosas que están por morir. No descuidarnos. Si nos descuidamos, ya vimos lo que le pasó a este guardia de Sardis. La iglesia, la segunda iglesia que vamos a estudiar es la iglesia en Filadelfia. Ahí también hay otra ciudad. Esta ciudad de Filadelfia, también el estudio nos da una pequeña reseña, algo único de esta ciudad. Pero antes de llegar allí, leamos la palabra de Dios primero. Leamos los versículos del 7 al 13. Apocalipsis 3 del 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero,
para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y también pondré mi nombre nuevo. Todas estas recompensas para la iglesia de Filadelfia, iniciando con que será guardada de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. A esta iglesia se le guarda de esto, no va a experimentar, no va a tener la experiencia de esta prueba que ha de venir sobre el mundo entero, sino será guardada. Y además de eso, se le escribirá el nombre de Dios, el nombre de la ciudad y el nuevo nombre de Jesús en él. Y se le hará una columna en el templo de mi Dios. ¿Cuánto galardón se le da a esta iglesia de Filadelfia? Se le elogia también, pero también se le recomienda que retenga lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Hay que tener cuidado también. La misma palabra de Dios dice, el que cree que está firme, mire que no caiga. Hay que estar vigilantes, hay que estar constantes, hay que estar fervientes. Filadelfia es una iglesia ferviente. Filadelfia es una iglesia fiel. Pero se le recomienda a aferrarse a Cristo, a continuar así de aferrada a Cristo. Permanecer fiel. Conozcamos entonces un poco de esta iglesia en Filadelfia. Se dice que su nombre fue dado por el gobernador Atalo II. Él fue su fundador. Y por amor a su hermano Eumenes, lo llamó Filadelfia. Se dice que él amaba mucho a su hermano. Y cuando su hermano muere, en memoria de él, en amor a su hermano, llama a esta ciudad Filadelfos. Es una ciudad del amor fraterno. Pero tiene otra cosa curiosa esta ciudad. No solo el nombre, cómo se origina, sino también se conoce que estaba ubicada sobre la falla de la zona sísmica. De una de las zonas sísmicas que se conocen que hay en todo el mundo, ¿verdad? Allí hay una, porque allí hay muchos terremotos, incluyendo en los tiempos contemporáneos. Y por esto fue destruida muchas veces debido a los constantes terremotos. Esto es algo que la lección también nos deja ver. ¿Por qué? Porque como veíamos ahí, el Señor en una de las recompensas le dice a la iglesia de Filadelfia, yo te haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Las columnas eran muy bien cimentadas, muy fuertes, y en diferentes ocasiones que hubieran terremotos aquí en Filadelfia, lo que quedaban como ruinas de esa ciudad eran sus columnas. Incluso el día de hoy se pueden
contemplar, conocer columnas de esa ciudad. Es una muestra de la firmeza, es una muestra de la permanencia, de la seguridad de esas columnas que existieron allí. Ahora Jesucristo ofrece una recompensa mucho mayor que estas, porque las columnas que Él dice que las pondrá en el templo de mi Dios y nunca más saldrás de allí. Ahí permanecerán en el templo de mi Dios. A esta iglesia ferviente y fiel. Veamos entonces ahora cómo Jesús interviene acá en la iglesia de Filadelfia. Él les dice: yo soy el santo, el verdadero, el soberano. Y les dice: yo conozco tus obras. El Señor conoce a todos porque Él se pasea en medio de los candeleros. Y les dice que allí habían fieles. Y que estos fieles eran pocos, pero no solo eran pocos, sino que tenían muchos enemigos. Y ellos, aún en sus debilidades, permanecían fieles, aún en lo poco, aún en su poca fuerza. Dice: porque aunque tienes poca fuerza, micros es poco, fuerza dunamis, micros dunamis. Aunque la fuerza tuya es poca, aunque eres débil, has guardado mi palabra y has sido fiel, porque Él se perfecciona en la debilidad del hombre. Lo que el Señor busca es sinceridad, es intención. Y Él dice: sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Él conoce las debilidades de esta iglesia, los enemigos que tienen, pero Él ve que ellos son fieles a pesar de son fervientes, a pesar de son fieles, a pesar de perseveran. Y esto le agrada a Dios, y Dios conoce esto, Jesús conoce esto, y los elogia. Y les dice: yo abro una puerta para ustedes. Dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. O sea que la puerta está allí, la puerta está abierta. Es una oportunidad que no la tienen todos. Esta puerta no se le ofreció abierta a ninguna de las otras iglesias. Se le ofrece abierta a esta iglesia fiel. Y esta iglesia es la que puede acceder a través de esta puerta. Y continúa dándole más recompensas a esta iglesia ferviente y fiel. En el versículo 9, ahí vemos, dice que Él se encargaría de los falsos para reconozcan que Dios ama a su iglesia. Es Dios el que defiende, el que tiene en sus manos a los pastores, a la iglesia. Él mismo se encargaría de esos falsos, de esos enemigos, y un día reconocerán que Dios ama a su iglesia. Él los librará de la hora de la prueba por su obediencia a su palabra. ¿Qué recompensa esta? Esta es la iglesia que es sacada del peligro. Esta iglesia no va a vivir el día de la ira. Esta iglesia no va a vivir
el día de la prueba, que viene para todo el hombre sobre la tierra. Esta iglesia no va a experimentar esto. Es la iglesia Filadelfia, la iglesia que es rescatada. Es la iglesia que no pasa la ira de Dios, el día de la ira, ni el día de la prueba. Es la iglesia arrebatada, la iglesia Filadelfia. El Señor les dice, vendré pronto. Solo retén lo que tienes, retén este fundamento sólido para no perder tu corona. Mantente ferviente. Allí en los versículos 12 les da las promesas que mencionamos. Les dice que sean sensibles al Espíritu Santo, que permanezcan fieles, y Él les hará esta columna que significa fuerza, estabilidad, belleza, y les dice nunca más saldrán del templo de Dios. Es un lugar de permanencia con Dios. Y les dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de mi pueblo, de Jerusalén, y mi nombre nuevo. Son sellos que identifican y que dan pertenencia a Dios. Le pertenecemos a Jesús. Hay un imitador que quiere hacer esto. Y también marca a sus seguidores. Y también ahí los va a tener eternamente a esos marcados. Pero nosotros, el sello nuestro es el sello del nombre de Jesús, es el sello del nombre de la ciudad y es el sello del nombre de mi Dios. Gloria a Dios por esas recompensas a la iglesia fiel. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermanos, cuando pasamos por momentos de debilidad, tiempos difíciles? Aferrarnos a Dios. A la iglesia de Filadelfia se le invita a que se aferre. Aunque hay veces que nos sentimos vulnerables, sin fuerzas espirituales por las presiones que nos rodean, tengamos la seguridad que Jesús nos fortalecerá con su presencia. Solo permanezcamos fieles, aferrados a Él, y recibiremos las recompensas que Él tiene para nosotros. Por último, la iglesia Laodicea. Laodicea también tiene sus cosas únicas que nos ayudarán a identificarnos con la lección. Vamos a leer los últimos versículos del 14 al 22. La escritura dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Qué autosuficientes, ¿verdad? Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 5 formas de descifrar a esta iglesia. Miren, le dice, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo, el consejo de Dios, vean que Él ama, por eso aconseja. Por tanto, yo te aconsejo que de mí obtengas oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo porque soy malo. No, ¿verdad? Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. La razón de estas 7 cartas, aunque son fuertes, pero lo que motiva al Espíritu de Jesús, al Espíritu Santo a escribir, es por amor. Dice aquí en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aunque esta iglesia de la Odisea se deja conocer que era una iglesia tibia, las recompensas que son para ella son grandísimas si se decide de salir de este estado espiritual de tibieza. Las recompensas son grandísimas. Veamos entonces algo de la iglesia La Odisea. La historia nos dice que la Odisea era un centro de comercio muy notable y algunos de sus bienes eran exportados por todo el mundo. Casi como Houston, ¿verdad? Y sus galerías, sus centros comerciales preciosos. Y sus bienes, uno de sus bienes es el petróleo y se exporta a todo el mundo. Texaco, Esso, Shell, son industrias que nacen aquí en Houston. Se exportan a todo el mundo. Dice que se notaba de manera frecuente que se enorgullecía de sí misma por estas cosas. Eran cosas únicas de esta ciudad de la Odisea. Era muy rica. Dice que tenía una riqueza financiera por sus productos. Era una ciudad muy comercial. Tenía una industria textil extensa. Ellos producían mucha tela. Los colores que usaban tenían una química de laboratorio únicos que solo ellos podían producir. También trabajaban mucho la lana negra. Ellos tenían muchas ovejas con piel negra y esto hacía que el producto de ellos fuera único. Pero eran ovejas negras, ¿verdad? Y también tenían un laboratorio muy importante en donde se producía un ungüento de ojos muy popular, un colirio que en aquel entonces solo ellos la podían producir y se distribuía en todo el mundo. Jesús lo reprende a la iglesia que está aquí en esta ciudad en la Odisea. No las elogia, no elogia a los hermanos de esta iglesia, pero sí les deja claro una cosa. Conozco tus obras. Él conoce las obras de cada una de las iglesias que hemos estudiado. 7 diferentes estados o tipos de iglesia. Él conoce sus obras. ¿Será que conocerá nuestra iglesia?
Yo creo que sí, ¿verdad? Y yo creo que Él dirá, escoge una de esas cartas. ¿Qué carta es la que aplica a ti? ¿O aplican 2 cartas? ¿O 3 cartas? ¿O las 7 cartas? ¿Cuáles de todas aplica a nosotros? Y si aplican las 7, pues Él por amor nos las escribe y es una advertencia y estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Entonces veamos cómo Jesús interviene aquí en la iglesia de la Odisea. Como ya leímos los versículos del 14 al 22. La intervención de Jesús en esta iglesia se presenta a ellos como el amén, el testigo fiel y el verdadero. Él es el creador eterno y supremo. Él es la verdad de las cosas. Más nada, no riquezas. Ninguna riqueza va a ser lo verdadero. Y Él les dice, yo soy el fiel y verdadero. Lo reprende por su estado espiritual inaceptable. ¡Qué reprensión! Él les dice, yo no los puedo tener en mí, no le caen bien a mi vientre. Todo lo que no cae bien al vientre, todo lo que no es agradable al paladar, se vomita. El vientre lo echa para afuera. Y Jesús les da esta figura y les dice, por tanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. Se dice que en esta ciudad de la Odisea también tenía fuentes de agua fría, fríísima, que saciaba la sed del turista, del cansado. Le hacía bien un vaso de agua fría al que lo necesitaba. También tenía fuentes de agua caliente, aguas termales, aguas que le hacían bien al hombre, al cuerpo, eran aguas medicinales. Y Jesús les dice, si siquiera fueras como una de tus fuentes que hay en la Odisea, de esas que producen agua fría, que sacian una sed, o que son calientes, que son termales, que son medicina, pero no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Por lo tanto, mi vientre, mi ser, no te tolera, te vomitaré. Es inaceptable este estado espiritual que tienes. Qué tremendo y qué desagradable, ¿verdad? Es para Dios ser tibio. Él dice, te vomitaré. Y Él es fiel, Él cumple. Y si dice, te vomitaré, te vomitaré. Yo creo que como dice nuestro pastor, en griego, ¿cómo sería vomitar? Te vomitaré, bueno, te vomitaré. ¿Verdad? Te echaré fuera de mí. A los tibios. Y le señaló que a pesar de tener gran abundancia, estaban en la calle. A pesar de tantas riquezas, ellos estaban en la calle, desnudos y con las manos entre la bolsa. Entonces aquí en el versículo 18, Él los llama a buscar la realidad espiritual que creían tener. Él les dice, no, están equivocados. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí obtengas oro refinado en fuego. La verdadera riqueza, el verdadero oro, el verdadero valor de las cosas, lo que trasciende, está en Él. Dice el versículo 18, por lo tanto, yo te aconsejo que de mí obtengas oro refinado en fuego, para que sea rico, la verdadera riqueza, las verdaderas vestiduras,
y la verdadera visión, y cubre, dice, tu vergüenza, tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Él los llama a buscar esta realidad espiritual, que según ellos, ellos creían tenerla, pero estaban equivocados. La percepción, de nuevo. Y les dice en el versículo 19, porque los amo, los reprendo y los castigo, pero es por amor. Por amor. Él espera que el cristiano abra la puerta de su corazón para tener comunión con Él. Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, Él conmigo y cenaré con Él. Tendremos comunión. Pero el que está tibio no tiene comunión con Dios. El que está tibio no cena con Él y Él tampoco. Él no cena con Jesús ni Jesús con Él. No hay comunión por la tibieza. Si no fuera así, Él no lo hubiera dicho. Él espera entonces que el creyente de aquí, de la Odisea, abra la puerta de su corazón para tener comunión con Él. Y si lo hacen, las promesas para ellos son tremendas. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Mire, de tibio a esta recompensa por el amor que tiene Dios a su iglesia. Entonces, hermanos, la iglesia de la Odisea, a pesar de vivir en medio del oro, de lana fina y de colirio único, ellos eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Esta iglesia entonces necesitaba abrir la puerta a Jesús inmediatamente. El dejar a Jesús afuera era un peligro también de que Jesús los deje a ellos afuera. Esta iglesia, la Odisea, si no cambia su tibieza, si no toma una decisión y deja a Jesús afuera de la puerta, no le abre la puerta, ellos mismos están escogiendo también no permitir que Jesús entre, están en la cena con Jesús, Jesús también los dejará afuera. La iglesia de la Odisea es lo contrario a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que es guardada de la hora de la prueba. Y la iglesia de la Odisea, por su tibieza, es la que está fuera de la puerta. Y si no cambia y si no se decide, llegará un día que tocará. Pero quizás ya sea muy tarde. Y quizás se les diga, yo no os conozco. Fuera de aquí. Yo no conozco. Tenemos que tener cuidado entonces, hermanos, de no dejar afuera a Cristo. Cristo debe estar en nuestro corazón siempre. Si lo dejamos afuera, Él también nos dejará afuera a nosotros. Las 7 iglesias de Apocalipsis que hemos estudiado, a pesar de sus debilidades, perseveraron. Jesús le dice, conozco tu debilidad, pero en tu debilidad fuiste fiel. El Señor conoce eso y lo valora. La iglesia de hoy, al responder fielmente al mensaje del Espíritu, podrá honrar también la misión divina que se le ha encomendado a la iglesia nuestra, a la cual somos parte hoy. Si respondemos fielmente al Espíritu y honramos esa misión divina que se nos ha encomendado
también seremos parte, también nos agregaremos a esta iglesia fiel. El consejo es, la pregunta es, hermanos, ¿cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra situación como iglesia? Autoexaminémonos, hagamos una introspección. Nosotros nos conocemos, nosotros sabemos quiénes somos. Podremos engañar a alguien más, pero a Dios no podemos engañar. Él conoce la verdad. Yo conozco tus obras, dice Él. Consideremos pues dónde somos tentados, dónde somos débiles, dónde flaqueamos, a fallar a la luz de la lección de hoy. Y si hacemos esto, permaneceremos vigilantes como Sardis, como se le pide a Sardis, de dejar su estado de moribundos, de muertos, a ser vigilantes. Procuremos ser fieles como la iglesia de Filadelfia y aferrémonos. Y por último, volvámonos celosos, fervientes. Dejemos de ser tibios. El llamado de atención es a dejar de ser tibio, pero la invitación es a ser celosos por Jesús. Que el Señor les bendiga. Yo deseo que la lección de hoy sea de bendición para nuestra vida y seamos una iglesia viva y ser guardados de la hora de la prueba. Bendiciones. Amén.